Este año celebramos 107 años del inicio de la Revolución Mexicana. Este mismo año tenemos 100 años de la Constitución Mexicana, el 5 de febrero lo celebramos y debemos de hacernos un análisis, un autoexamen, exploración como sociedad, como historia, de qué realmente estamos celebrando de la Revolución Mexicana, qué es lo que estamos recordando, qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos trabajando, con qué mentalidad y con qué visión lo estamos viendo, valga ese comentario, pero es realmente así porque debemos de analizar los personajes de aquella época, los héroes anónimos, todo ese movimiento social, cómo se dio la revolución en todo el país, porque no fue lo mismo en todos los estados la revolución, en algunos ni siquiera llegó a ser algo como una revolución, y debemos de analizar que lo que estamos pensando en estos años, lo que vemos en estos años, lo que pasa en estos años en la sociedad, no es lo mismo de hace 100 años, no es lo mismo de la época de la revolución, eran otras mentalidades, eran otros aspectos, otras necesidades, otras maneras de cambio. Y tenemos, por ejemplo, lo de Díaz, tantos años en el gobierno, el mundo, cómo se manejaba en aquellos años, qué situaciones externas e internas manejaba el país en ese tiempo, qué nos afectaba. Recordemos que muy cerca de esto estuvo la Primera Guerra Mundial, estuvo la Revolución Rusa, entonces son una serie de eventos que van permeando nuestra sociedad, que van permeando la situación del país. Y aún y cuando tenemos la revolución oficialmente el 20 de noviembre, recordemos aquellos acontecimientos, pequeños movimientos o grandes movimientos y descontentos sociales que ya se venían dando años antes. Y vemos también, yo lo puedo considerar así, el término de esta gran lucha, muchos lo van a considerar así, termina en el 5 de febrero del 17 con la Constitución Mexicana. De ahí después tenemos una serie de momentos, se van acabando los líderes, van muriendo, tenemos primeros que mueren Madero y Pino Suárez, muere Villa, muere Zapata, muere Carranza, muere Obregón, y todos esos personajes que debemos también entender lo que la revolución no fue de dos bandos, no fue un solo grupo contra otro, fueron varios grupos que luchaban por un ideal que se iban mezclando, que se iban dividiendo, que iban luchando, se iban confrontando y genera una serie de movimientos y circunstancias en el cual ya había un descontento dentro de los mismos grupos, y considero que al final de todo esto el resultado no viene inmediatamente, vienen acciones, vienen grupos, vienen trabajos. La Constitución es un resultado de algunos movimientos, pero va más allá. Yo lo considero que a partir de Lázaro Cárdenas empieza realmente ya la pacificación de los resultados de la revolución, el reparto de las tierras, la creación de los ejidos, la creación de institutos, de universidades, de sindicatos, todo eso. Entonces el resultado es muy costoso, muchas muertes, destrucción, guerra, hambre, enfermedades, hogares destruidos, pero tenemos otro resultado que es la creación o el intento de una creación de un nuevo país que se fue formando con el paso de los años, no fue inmediatamente eso. Tenemos resultados a largo plazo y tenemos también que entender todos aquellos grupos que se movieron, todo lo que se conoció, todo lo que se entendió en cuanto a la Revolución Mexicana. Veamos la historia como se debe ver en ese momento y no lo veamos con la historia de hoy, con los ojos de hoy, porque fue muy distinto. Hay que entender eso, fue muy distinto cómo pensaban, cómo luchaban, qué querían, cómo se movían, cómo trabajaban, cómo se mantenían a cómo se mantienen hoy en algunos conflictos. Gracias.